El primer tema es introducción al dibujo técnico. Ya, como les dije, el dibujo se divide en dos partes, dibujo técnico y dibujo artístico. El dibujo artístico es algo libre, está basado en la inspiración, puedes hacer lo que tú quieras, ¿ya? Es la expresión de ideas, emociones, sentimientos y sensaciones, lo expresas en un pedazo de papel, no tiene limitaciones, no tiene limitaciones. En cambio, en cambio, el dibujo técnico tiene mucha precisión, ¿ya? Tiene mucha precisión. Nos dice que se oriente a la representación de los objetos en su fidelidad, ¿ya? Quiere decir que si el objeto mide 5 centímetros, o perdón, si el diseño mide 5 centímetros, el objeto también tiene que medir 5 centímetros. Ya, si la casa mide 5 metros por 4 metros, en el plano, en la vida real, también tiene que medir de esa forma, ¿ya? El dibujo técnico se divide en 7 partes. Ya, la primera, el dibujo urbanístico. El dibujo urbanístico como tal está relacionado al dibujo de perspectivas. Recuerden que el año pasado hicimos perspectivas de 2 puntos de fuga, de 1 punto de fuga. Entonces está relacionado a eso, ¿ya? A la relación o al dibujo de perspectivas de un aspecto urbano, ya de cómo son las casas, las calles, las plazas, todo eso. Ese es el dibujo urbanístico. ¿Ya? Esto está dentro de lo que es el dibujo técnico. Tenemos también lo que es el dibujo topográfico. El dibujo topográfico está relacionado a los elementos que existen sobre la tierra, es decir, montañas, cavidades, ¿cómo se llama? Cañones o ríos, cuencas, planicies. Está relacionado a todo eso, a esas líneas tectónicas, a las líneas tectónicas por encima del piso, del suelo que pisamos, ¿ya? Esos son. ¿Ven estas líneas de acá? Que parecen como venitas. Eso nos indica, digamos, a qué altura están, si es una montaña, si es un lago, o si es un hueco que está ahí, en qué profundidad está, nos indica eso. Ya, a esto se le llama dibujo técnico topográfico. Luego tenemos lo que es el dibujo geológico. Ya, el dibujo técnico geológico nos indica los diferentes niveles de la tierra, o sea, de la tierra, del suelo que pisamos para abajo. ¿Qué tipo de niveles hay? Si es arenoso, si es rocoso, si es tierra fértil, todo eso. Todo lo que está dentro o debajo, por debajo de la tierra, nos indica qué hay. En algunos casos, por ejemplo, esto se utiliza más que todo para análisis de petróleo, para buscar recursos minerales o naturales por debajo de la tierra, ¿ya? Entonces tenemos hasta el momento 3 tipos de dibujo. El dibujo urbanístico, que está relacionado a lo urbano, a las viviendas, a las calles, a las ciudades, una perspectiva de estos aspectos. Tenemos el dibujo topográfico, que está relacionado a los diferentes niveles de la tierra, por encima de la tierra, y el dibujo geológico, que nos indica los aspectos por debajo de la tierra que podemos encontrar. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en lo que es en la minería. Ya hay ingenieros que revisan los planos geológicos y ven, no, esta parte o esta cueva tiene, no sé, es muy arcillosa, entonces hay que colocar más listones, más para que soporte la tierra y no se caiga encima de los mineros. Entonces, para ese tipo de cosas se utiliza el dibujo geológico, ¿ya? También tenemos lo que es el dibujo, ¿dónde está? El dibujo electrónico, ¿ya? El dibujo electrónico está netamente relacionado con lo que son con lo que son las diferentes placas electrónicas de los artefactos que tenemos en nuestros hogares, ¿ya? Es decir, por ejemplo, los celulares tienen toda una gama, una placa que nos indica qué circuitos van a ir, si van a ir diodos, electrones, disipadores, tiene una placa, se realiza un plano para eso. Por ejemplo, para hacer una radio, igual se utiliza una placa y ahí te indica qué disipador vas a colocar, qué tipo de elementos vas a ir colocando en ese caso. Ya, entonces el dibujo electrónico está relacionado a las diferentes placas electrónicas de los diferentes artefactos. ¿Ya? Por ejemplo, vemos acá, aquí dice que vamos a utilizar un condensador 22PF.
La verdad no sé qué será. Desconozco, este es otro idioma para mí. Ya, pero me imagino más o menos ahí dónde son las conexiones, que aquí va a ser la entrada. Esto me parece una placa de Arduino, por ejemplo, ya de robótica, pero hasta ahí. Yo después de eso ya desconozco. Pero aquellos que saben de robótica ya van a conocer esta parte. ¿Ya? Ese es el dibujo electrónico. El dibujo eléctrico, lo eléctrico, a ver, ya les aclaro, lo eléctrico está relacionado a la construcción, ¿ya? Van a ver que algunas casas, cuando las realice el arquitecto, les va a realizar, van a ver que tiene el plano eléctrico. Quiere decir, dónde va a ir el enchufe, por dónde va a entrar la corriente negativa, por dónde va a entrar la corriente de tierra, o la corriente positiva y la corriente de tierra, por dónde va a ir los switch, los termoswitch, los enchufes, los corrientes, los puntos de luz, por dónde va a ser. Eso es el punto, que se llama el plano eléctrico. Ese es el plano eléctrico, ¿ya? O el dibujo eléctrico. Está relacionado a los diferentes puntos de luz dentro de una vivienda. Ahí vemos, ¿no? Los planos nos indican dónde va a ir el interruptor, toma corrientes, la caja de distribución, circuitos independientes, dónde va a ir todo eso. Todo esto está dentro de lo que es el plano eléctrico, ¿ya? Luego tenemos lo que es el dibujo mecánico. El dibujo mecánico está relacionado a lo que son los motores. Los motores, de cuántas válvulas va a ser, entonces el tamaño de esto, cómo va a ir en las motocicletas. Han visto modelos de autos, ¿no ven? Entonces el modelo de auto lo diseñan y también tienen que dibujar y diseñar lo que es el motor. Está relacionado a eso, el dibujo mecánico está relacionado a ese aspecto. Por ejemplo, los relojes de manuales, no los digitales, los relojes manuales tenían un dibujo técnico donde decía, va a ir un engranaje de esta medida, va a ir otro engranaje de esta medida, un resorte, un peso, todo eso, va a ir un péndulo. Entonces, era una serie de cosas que se iban dibujando, ¿ya? Para poder describir cómo funciona, este es el dibujo mecánico. Ya en este caso pareciera que es el dibujo de un motor, del volante de un motor, ¿no? O sea, ahí dice, ¿no? Este es el volante de motor, la corona dentada, disco de... Este es un dibujo, es el dibujo técnico de un motor, o dibujo mecánico, ¿ya? Y por último, el dibujo arquitectónico, ¿ya? Y ese es el que más nos interesa ahora. El dibujo arquitectónico tiene una gama de elementos, o sea, prácticamente todo lo que hemos visto más antes se utiliza dentro de lo que es el dibujo arquitectónico. Requerimos planos de luz para saber en qué va, el plano sanitario, se requiere planos de elevaciones, planos de perspectivas para conocer las diferentes formas de cómo va a ser una vivienda. Ahorita esta es una perspectiva de 2 puntos de fuga que se utilizó para poder realizar el dibujo, un dibujo arquitectónico, ¿ya? Entonces tenemos eso. ¿Qué es el dibujo arquitectónico? El dibujo arquitectónico, a ver, dice, vamos a pedir que lean, por favor. A ver, ¿a quién le pedimos? ¿Algún voluntario, algún valiente? Profe, Ya dígame. Bueno, por favor, Rocibel. ya. ¿Lo quiere leer, verdad? ¿O es que me Concepto quiere de decir? dibujo, concepto de dibujo arquitectónico. El dibujo arquitectónico es la forma de representar gráficamente los espacios habitables. Incluye la elaboración de croquis, bocetos, planos arquitectónicos y constructivos. La representación del espacio arquitectónico requiere de la aplicación de los fundamentos del dibujo técnico, que se aplican en la elaboración de planos arquitectónicos de instalaciones estructurales y complementarios. Incluye técnicas de dibujo a mano alzada, de dibujo con instrumental y de dibujo por ordenador. Para la representación realista del elemento arquitectónico, esta variante incluye el dibujo de edificios, de paisajismo y de urbanismo. Las distintas representaciones gráficas abarcan la perspectiva, las proyecciones ortogonales, el croquis, los diseños por computadora, planos, representaciones 3D y animadas. Todos estos tipos de Hasta ahí. dibujos buscan plasmar escala. Hasta ahí, Rocibel. Muchas gracias. Como dice, el dibujo arquitectónico no solamente es el dibujo de planos, ya no solamente es el dibujo de planos. Algunos piensan que es dibujar planos y hasta ahí se queda lo que es el dibujo arquitectónico, sino que hace uso de lo que son
perspectivas, incluso hace uso de dibujos a mano alzada, como el ejemplo que veíamos acá. Este ejemplo que vemos acá está hecho a mano, no está hecho con regla. Bueno, está hecho con regla, pero también está usando, por ejemplo, los árboles, la descripción de personas. Hace uso del dibujo a mano alzada también para poder describir cómo va a ser un proyecto, cómo va a ser una vivienda. Ya hace uso de perspectivas, hace uso de lo que dice aquí paisajismo, lo que veíamos ahí, dibujo de árboles y todo eso. Dibujo de urbanismo, dibujo urbanístico. Recuerden que a veces se necesita analizar el contexto de la vivienda para poder diseñar. Hace dibujos de croquis, diseños por computadora. Ya esa parte que aclaremos un poco. De forma tradicional se elabora el dibujo técnico, se realiza el dibujo técnico con reglas, escuadras y todo eso. Pero hoy en día, con la actualización tecnológica, se utilizan diferentes programas CAD, ya sea Archicad, SketchUp, AutoCAD, los más conocidos, que ayudan a poder diseñar una vivienda. O sea, ya no necesitas estar dibujando a mano, sino que simplemente realizas los planos y ese plano lo haces las diferentes elevaciones. Y al realizar estas diferentes elevaciones, incluso puedes realizar un paseo por el medio de la vivienda, por el medio de la habitación que has diseñado, ¿ya? Y esas son las representaciones en 3D, ¿ya? Esas son las representaciones en 3D que ayudan a poder saber más o menos cómo va a funcionar la vivienda, ¿ya? Cómo va a ser la casa y todo eso.